Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y ya hemos analizado muchas cosas del juicio de Apple versus Epic Games, como qué tiene que ver Pili con este juicio, el efecto de Roblox, como también el de Netflix en este juicio, así como también videos explicando por qué Apple pudiera ganar o por qué Epic sería la ganadora. Sin embargo, creo que una y otra vez muchos me han pedido un video en el que explique si pienso que Fortnite va a regresar a los dispositivos de Apple o al App Store y cuál es la probabilidad. Es por eso que he preparado este video, así que relájate, busca algo de tomar o comer y si todavía no te has suscrito, suscríbete para no te pierdas más videos. Ahora sí, comencemos. Este video estará dividido en capítulos, considerando los diferentes escenarios por los cuales el juego pudiera regresar, así como también la probabilidad y mi análisis. Comencemos hablando sobre el primer escenario, que Epic Games remueva el método de pago del juego. Toda esta demanda comenzó cuando Epic implementó su método de pago en el juego de Fortnite para evadir así el 30% que Apple cobra por cada transacción que se hace en su tienda y en las compras que se hacen dentro del juego, como skins, el pase de batalla y más. Como fue Epic la que implementó este método de pago, provocando que el juego fuera removido del App Store, considero que este escenario tiene 0% de probabilidad de que suceda. Sería muy extraño que Epic haga todo esto que ha hecho, demandas, campañas de publicidad y más, para al final de todo remover el sistema de pago y rendirse. Ellos han dicho una y otra vez antes del juicio y durante el juicio que a ellos no les interesa el dinero que puedan generar de los usuarios de Apple, sino que ellos solo quieren cambiar cómo es que funciona el iPhone y su tienda. Ellos quieren hacer esto porque consideran el App Store y las prácticas y reglas de Apple como unas monopolistas e injustas, y por tal razón no creo que ellos remuevan el sistema de pago, ya que entonces estarán aceptando que Apple está bien y que Apple debe seguir cobrando su tarifa, algo que ellos simplemente no creen que Apple deba hacer. Por tal razón, si Epic pierde, lo cual creo que será lo que pasará en este juicio una vez tengamos el veredicto, el cual se espera que llegue durante junio o agosto de este año, Epic simplemente tiene las siguientes opciones: apelar este juicio y llevarlo a otros tribunales, llevar su demanda a otros territorios y países, algo que ya hemos visto con el caso de Australia y de Reino Unido, o simplemente no traer el juego de regreso hasta que cambien las reglas, algo que pudiera tomar mucho tiempo o quizás hasta nunca, ya que puede ser que Apple nunca cambie esto. Por tal razón, en conclusión, este escenario es el menos probable que nos traerá el juego de regreso, ya que no creo que Epic remueva su propio sistema de pago de su aplicación. Vayamos ahora al siguiente escenario, que Apple quite su método de pago o la jueza fuerce a Apple a remover su sistema de pago. Como expliqué en mis dos videos de análisis de por qué Epic ganará y por qué Apple ganará, hay un escenario en el cual la jueza pudiera forzar a Apple a remover su método de pago, ya que declararía a Epic Games como la ganadora de este juicio. Sin embargo, como mencioné anteriormente, esto no es lo que creo que pase aquí, ya que una vez más le doy un 0% de chance a que este escenario suceda y tengamos de regreso a Fortnite en los dispositivos de Apple. Creo que esto no sucederá, ya que primero, creo que Apple será la que ganará, ya que la jueza verá que no puede imponerle un cambio al modelo de negocio de la compañía, ya que debemos recordar que Apple argumentó que su sistema de pago lo implementa para recuperar las inversiones que ha hecho en su tienda, como también las inversiones que ha hecho en las mejoras al iPhone, las herramientas de desarrollo y las tecnologías que creó para poder crear aplicaciones y juegos, como también las herramientas de desarrollo de gráficas como por ejemplo Metal, las cuales le permiten a Epic y a otras compañías crear juegos como Fortnite y que funcionen tan bien en los dispositivos de Apple. Otra razón por la cual el método de pago de Apple no se removerá es porque en realidad sea la excusa que dé Apple para su tarifa,
creo firmemente que la empresa sí se merece una compensación por toda la inversión que ha hecho a la hora de crear este ecosistema. Así que me parece un poco injusto que Epic quiere usar la plataforma de Apple, el acceso a los clientes de esta plataforma y las herramientas de desarrollo de aplicaciones que Apple ha creado, pagándole solamente a Apple el costo de la membresía para desarrolladores, el cual en realidad es muy poco para una compañía tan grande como Epic Games. Es como si, por ejemplo, en una tienda tú vinieras a vender tus cosas sin pagarle una renta o tarifa al dueño de esa tienda donde estás, ya que gracias a esa tienda es que llegan tus clientes a tu tienda. Una vez más, aunque es triste, creo que es muy importante ser realistas. No creo que el sistema de pago de Apple sea removido o modificado en este juicio. Y digo en este juicio, ya que hay otro escenario que discutiré luego, donde quizás pudiéramos ver otro resultado. El próximo escenario que quiero discutir es sobre la posibilidad de que lleguen tiendas alternas a la plataforma de Apple. Esta es otra de las alternativas para poder ver a Fortnite de regreso a los equipos de Apple que se mencionó en este juicio. Sin embargo, como mencioné anteriormente con la posibilidad de remover el método de pago, creo que la probabilidad de que veamos tiendas alternas es 0% una vez más. Y digo esto ya que es lo mismo que sucede con el método de pago. Si se permiten tiendas alternas, Apple no pudiera cobrar su tarifa por las aplicaciones que llegan a sus dispositivos, lo cual afectaría el modelo de negocio de la empresa. Asimismo, ya la jueza ha mencionado que ningún juez de este tipo de juicios ha logrado proponer cambios al modelo de negocios de una empresa, lo que prácticamente garantiza que será Apple la que ganará este juicio. Debemos recordar que si se permiten tiendas alternas, significaría varias cosas. Hay desarrolladores usando las herramientas de desarrollo de Apple que solamente pagarían la cuota de desarrollador de $99 al año o más, dependiendo si eres una compañía o no, y habría tiendas alternas que pudieran tener aplicaciones que violen las reglas de privacidad y seguridad de Apple, algo que para esta compañía es muy importante. Incluso pudiera haber tiendas de aplicaciones que ofrezcan otras tiendas de aplicaciones, lo cual complica mucho más toda esta situación. Por tal razón, no creo que veamos la llegada de tiendas alternas. Sería un cambio drástico al modelo de negocio de Apple. Cambiaría demasiado cómo es que funciona el sistema operativo. Apple no pudiera recibir la compensación monetaria que ellos aseguran que necesitan recibir y no pudiera monitorear qué tipo de aplicaciones llegan a iOS, lo cual pudiera provocar problemas de seguridad y privacidad en los dispositivos de Apple. Pasemos ahora a otro escenario que muchos han dicho en sus comentarios y deseos, y hasta mi colega Illumix en nuestra conversación cuando terminó el juicio mencionó la probabilidad de que haya un acuerdo entre Apple y Epic Games. En mi caso es muy difícil darle un porcentaje de probabilidad a que ambas compañías harán un acuerdo, pero en mi opinión sigue siendo muy baja la probabilidad, casi 0%, ya que ¿qué significa llegar a un acuerdo entre estas dos compañías? ¿Reducir el porciento de la tarifa? A Epic no le interesa una reducción en la tarifa. Epic quiere pagar 0%, nada. Epic quiere implementar su propio sistema de pago. Y ya expliqué anteriormente por qué no creo que eso sea algo posible. Otra posibilidad de un acuerdo sería implementar tiendas alternas. Ese era otro de los pedidos de Epic, pero Apple no hará un acuerdo para permitir la llegada del Epic Game Store, por las razones que ya expliqué anteriormente. Por tal razón, no hay otro tipo de acuerdo que Epic y Apple pudieran hacer que logre traer el juego de regreso, ya que Epic solo quiere esas dos cosas: flexibilidad en el método de pago y distribución alterna al App Store. Ambas cosas a Apple no le interesan ni les conviene, ya que perdería mucho dinero. Ninguna compañía haría un acuerdo de este tipo, donde firmaría para perder dinero o para hacer su sistema operativo más complicado, añadiendo tiendas alternas sin moderación, lo cual abre la puerta a aplicaciones piratas, virus y más.
Luego de todas estas malas noticias, hay un último escenario que sí tiene un poco de probabilidad de lograr el regreso de Fortnite a los dispositivos de Apple: demandas de gobiernos. Tanto el gobierno de Estados Unidos como la Unión Europea y otros países están vigilando bien de cerca a Apple para ver su conducta, y algunos, como Estados Unidos y el Reino Unido, ya han hecho demandas o acusaciones en contra de Apple. Es por esa razón que este escenario es el único que en realidad tiene algún porcentaje de probabilidad de que se haga realidad. Diría que como quiera es un porcentaje bastante bajo, pero sí es posible que estos gobiernos intervengan y sí fuercen a Apple a implementar cambios en su tienda para que sea más competitiva y menos monopolista. Sin embargo, aunque sí hay una probabilidad de que suceda este escenario, la mala noticia es que es algo que pudiera tardar muchos meses o años en suceder. Tomemos el caso de la Unión Europea. Ya ellos han hecho una acusación, pero todavía falta escuchar de Apple para que entonces comience un juicio. Luego pudiéramos tener apelaciones, lo cual pudiera traer meses de espera en lo que sucede algo, si es que este gobierno fuerza a Apple a hacer algún cambio. En el caso de Estados Unidos, ellos han mencionado que consideran a Apple como un monopolio, pero todavía no le han hecho una demanda, lo cual pudiera tomar años en hacerse realidad. Lo mismo pudiera decir de otros países como Australia y el Reino Unido. Ambos están investigando a Apple, pero todavía no hemos visto ninguna regulación para que se implementen cambios a cómo es que funciona esta tienda de Apple y cómo la compañía implementa su método de pago y las tarifas de su tienda. Por tal razón, aunque sí hay una probabilidad de que suceda alguna demanda y alguna regulación de parte de alguno de estos gobiernos que mencioné, todavía es muy temprano para que veamos el cambio que queremos. El cambio que pudiera abrirle el paso a Epic Games a traer su juego de regreso a la plataforma de Apple. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Todavía falta un poco para que tengamos el veredicto final de la jueza. Quizás me equivoco, quizás veamos algún cambio, pero en realidad no lo creo. Yo llevo diciendo que el juego quizás nunca regresará desde hace meses, así que ya veremos si tengo razón o no una vez tengamos el veredicto final. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cualquiera que sea el veredicto, si Apple pierde, Apple apelará, y si Epic pierde, ellos también apelarán, y quizás lo que sea que se diga en este juicio por parte de la jueza no tendrá ningún efecto en la situación actual de Fortnite. Es por tal razón que debemos estar conscientes de todo esto. Es muy probable que tengamos que esperar aún mucho más a otro juicio de apelaciones para recibir la decisión final de lo que pasará con Fortnite, Apple y Epic Games. Nosotros aquí estaremos bien pendientes a todo lo que pase entre estas dos empresas y tendremos videos una vez tengamos la decisión final de esta jueza. Ahora que he llegado al final, quiero escuchar lo que piensas tú. ¿Crees que sí hay probabilidad de que el juego regrese? ¿Cuál crees que será el escenario que permitirá traer el juego de regreso y por qué? Déjame tu opinión en la sección de comentarios, y si te gustó este video no olvides dejar tu like. Y si todavía no te has suscrito, apóyanos tocando el botón abajo y activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si llegaste hasta aquí, seguramente nos quieres apoyar más, así que recuerda usar el código desmandado en la tienda. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.